Bueno, Museo Temporal es una exposición que está realizando acá en el Posto, de cual llevé una curatoría, ¿no?, en equipo, digamos, del Posto, ¿no?, que partió con una idea que partió esto en abril del año pasado. El año pasado me encontré con una noticia de un objeto interestelar que estaba ingresando al sistema solar. Creo que ya habían ido dos objetos antes, pero no tenía tanta información. Y empecé a seguir esta noticia, ¿no? Y empezaron a dividirse los científicos, ¿no? Tanto de la NASA y universidades, todos, sobre las anomalías que este objeto estaba realizando en su trayectoria. Y ahí pasó todo un debate, ¿no?, por todas las anomalías que iba incorporando el 3I Atlas, ¿no?, que tú muy bien lo trabajas en tu texto, que podamos conversar sobre eso. Y a partir de ahí empecé a pensar en esto, en la cosa de las anomalías. Y entonces empecé a mirar también mi alrededor, ¿no?, mi biblioteca, mis cosas. Empecé a darme cuenta que yo siempre también tenía cierta atracción por las anomalías, ¿no?, en la poesía, en la narrativa, en el arte. Es decir, me di cuenta que nunca había pensado mirar en la literatura o en la vida o el arte a partir de las anomalías. Y ahí empecé como a vivir desde junio para adelante, a vivir y a encontrarme con la anomalía y a pensar qué libros, ¿no?, se me habían pasado de largo, en tanto de poesía, narrativa o arte, o obras de arte, que no supe leer esa anomalía y solamente me quedé con los datos. Y así empecé a buscar, ¿no?, textos, y vi que toda la formación, digamos, que tenía, o de gustos, digamos, se formaron por anomalías. Y ahí elegí unas obras, ¿no?, que me parecían pertinentes para poder hablar de las anomalías en el arte, y que tú muy bien en el texto Tempestad, ¿no?, que al cual te agradezco mucho, digamos, ¿no?, de haber participado en la escritura, ¿no?, porque yo soy curé, pero no me desplazo a esa escritura, a esa anomalía de la escritura, digamos, yo más de la poesía. Quería preguntarte cómo fue el encuentro con estas obras, porque en el texto haces un recorrido bastante amplio, pero muy bien acotado en términos de que cada obra tiene un viaje también, ¿no? Cada obra viaja y cada obra se integra a este sistema solar, digamos, ¿no? El sistema que sería el Posto, sería el Sol, y estas obras van circulando y ya ingresan al sistema del arte, porque ya las anomalías ya se están encontrando. Sí. No sé, primero que nada te quería agradecer por la invitación a escribir. Esta es una muestra excepcional, con obras excepcionales en su individualidad, pero que en conjunto creo que se potencian a una dimensión que ellas mismas tampoco conocían de sí mismas. Y te agradezco mucho también el portal de acceso que significa el 3I Atlas como elemento teórico para pensar no solo el coleccionismo, sino que también la práctica curatorial, como una, digamos, como una creación de sistemas que son atravesados por anomalías. ¿Ya? Entonces, también te tengo que agradecer esa imagen, esa figura teórica te la debo a ti, digamos. Tú la trajiste a la conversación y la recogió muy bien también Wikipirela, ¿no es cierto? Quien interviene en este lugar y que transforma una galería. Esto, una de las cosas que más me interesó como para escribir el texto es que transforma la intervención de Wikipirela y tu propia curatoría esta sala de exposiciones, como nos hemos referido hasta ahora a este espacio en un museo. Es primera vez que nos podemos referir a la sala de exhibiciones del Posto como un museo,
dentro de un juego, ¿no es Sí, cierto? sí, Es un por supuesto. juego, es un juego curatorial, es un juego teórico, pero ya no es una sala de exposiciones, sino que es un museo, y no es solamente un museo, sino que es un museo temporal. En español tenemos la riqueza de que la palabra temporal significa simultáneamente efímero, ¿no es cierto? Y es el nombre que también les damos a las tempestades, o sea, viene un temporal, ¿no es cierto? Entonces, y me parece que las obras, como tú las curaste aquí en este museo, y a mí me gusta ahora que pasó de ser una sala en femenino a un museo en masculino, con todo lo que eso implica, en este museo las obras conforman su propio sistema, ¿no es cierto? Que orbitan, ya no están orbitando dentro de la colección de impuestos, sino que tienen un nuevo sol, que para mí sería Naufus Ramírez Figueroa, con su obra Mímesis de Mímesis, ¿no es cierto? Que está literalmente en el centro de la sala, pero también conceptualmente todas las obras se nutren y son nutridas por esa performance de Naufus. En cuanto a que toca una clave colonial, ¿no es cierto? Está problematizando con la herencia colonial, con qué es lo que hacemos con la tradición colonial, con la violencia colonial, qué es lo que hacemos con el arte colonial. Y en ese sentido el museo en sí mismo habla. Entonces, ¿por qué fue tan rico escribir el texto, digamos? Primero que nada por la transformación de sala a museo, y después por la cuestión de las anomalías como trayectorias individuales y colectivas, ¿cierto? Las obras orbitan en torno a soles, pero también tienen su propia órbita, también trazan su propia trayectoria. Sí. La Carolina Ursúa me hizo darme cuenta que la obra de Naufus es lumínica porque emite luz, ¿cierto? Claro, a diferencia de la obra de la Paula Anguita, que absorbe luz. Y en ese sentido te quería preguntar por la selección de obras, ¿no es cierto? Son 11 autoras y autores, que te diría que 6 de esas son pinturas, ¿no es cierto? Entonces, en este museo temporal, ¿qué rol juega la pintura como una disciplina que es recuperada por estos autores latinoamericanos? A ver, primero, en la selección de los artistas tiene que ver con... Nunca pensé si iban a ser pintura, videos o fotografía. Me interesaban tenía cierto concepto que después lo pude leer. Al principio, al principio era una anomalía que no leí bien porque estas obras, digamos, ¿no? Aparte que sentía que eran artistas con mucha potencia, Pero después le di una vuelta y pensé que gran parte de las obras que están acá son pensamientos nómades. Exacto. Son pensamientos nómades, y si viese la pintura sería la primera tela nómada, ¿no? Porque las pinturas de caballete, porque se llama el caballo, están las pinturas rupestres, que están dentro de las cuevas, es decir, la pintura sería la madre, digamos, del artista nómada. Y después viene la fotografía, que hay 2 obras de un gran amigo de Pedro Lemebel, porque son 2 obras muy emblemáticas donde ahí se produce un traspaso de una anomalía a otra anomalía, que es Frida Kahlo a Pedro Lemebel. Sí. Porque lo que hace la obra de Frida Kahlo en Lemebel es producir una visualidad, pero también producir una escritura que sí también está en Frida Kahlo en su pintura. Sí, total. ¿No? La Frida Kahlo en su pintura hay escritura, y Lemebel retoma esa escritura que está en esa... digamos, en esas telas, y las traslada a la crónica. Y si uno ve, la obra de Frida Kahlo también es una crónica biográfica, personal y de la sociedad, digamos, ¿no? Absolutamente, y pensaba en lo difícil que es para una espectadora, un espectador, sostenerle la mirada a Lemebel en esas fotos de Marinello. Yo les puse en el texto que eran unos retratos Molotov, porque están llamando a la acción, desde donde lo veo yo. El hecho de que Lemebel esté quieto y que la foto sea una imagen fija es una trampa. Porque nos están llamando a la subversión, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, porque me parece muy elegante la decisión que tuviste curatorialmente de ubicar a Pedro duplicado, trepando una escalera hacia un Santiago que pintó Wiki Pirela, en el que además aparece el 3i Atlas, que parece ser un Santiago revuelto, ¿no es cierto? No es un Santiago estático, como un Santiago entre post-apocalíptico, un Santiago del estallido social, un Santiago vibrante, que
si uno lo piensa con Lemebel, digamos, las crónicas, pero incluso también como que él piensa el fuego y la trinchera, hay mucho de activar, ¿no es cierto? Entonces te quería preguntar por cómo decidiste dónde van estas piezas dentro del museo que trazó la Wikipirela. Yo creo que en exposiciones y la suerte de tener uno como curador o la suerte de tener todo el equipo que trabajaba en el posto, ¿no? Haber trabajado con un artista tan notable como Wikipirela, que también tiene un pensamiento nómada, ¿no? Emigra de Venezuela, llega a Chile sin conocer a muchos, sin tener redes. No, total. Y eso es como muy fuerte también en la sociedad como ahora. Si no tienes redes, estás fuera, eres un 3 y atas por el mundo, ¿no? ¿Ya? Y Wiki conversamos, le conté un poco el proyecto de que iba, ella ya hace rato me venía escuchando, hace meses del 3 y atra ya, ¿no? Le conté un poco el proyecto de que iba, los autores que ya se habían seleccionado, y le dije que intervinieran los muros con lo que ella sabía hacer, y lo intervino. Yo nunca estuve presente el día que pintó la sala, que dibujó, trabajó la sala, nunca estuve presente, hasta posteriormente cuando ya me dice Antonio me dice, ya está la sala, ¿no? La vengo a ver y me quedo sorprendido, porque sin pensar ella dejó los espacios para las obras que yo pensaba. Si no es que estuve aquí parado y le dije, mira, no, déjame ese espacio porque va Reverón. Yo me llegué acá y lo primero que encontré, me encontré con este muro, me encontré con esta palmera y dije, aquí va Reverón, ¿no? Porque Reverón termina siendo un náufrago, otro nómada, ¿no? Un pedacito de nómada en una palmera, ¿cachai? Que nunca terminó siendo sedentario, nunca se quedó en la playa sentado, ¿no? Y calzó justo y empiezo a mirar y en Wikipedia como que intuyó dónde cada obra podría calzar, pero no pensó en decirme, esto va a ir acá, no. Hizo una cosa extraordinaria. Me parece que también trabaja con mucho humor la Wiki. Mucho humor. En el sentido que hace como, acá tenemos, ¿no es cierto?, un hervidor de agua que está a punto de hacer cortocircuito, dentro del museo hay una palmera, las cosas parecen estarse cayendo y agrietándose, exactamente, ¿no es cierto? Hay ojos que están vigilantes, pero que también son cómplices de esto. Entonces, también te quería preguntar por el goce, por el humor, por la risa, como táctica subversiva en el arte que estamos pensando y haciendo en Latinoamérica en este momento. Sí. Es que tiene que ver mucho con el artista. Yo creo que tiene que ver con yo creo que lo que se percibe como subversivo, digamos, en el arte, probablemente no lo sea. Claro. De alguna forma desactivado. Puede haber algo subversivo en términos de esa anomalía, digamos, que la anomalía es lo subversivo porque desconocemos los datos y no sabemos dónde va a terminar eso, ¿no? Que puede ser mucho arte indígena, como Sebacal Fuqueo, por ejemplo, ¿no? Calel, ¿no? Que no sabemos, tenemos datos, pero no sabemos qué va a aparecer posteriormente, ¿no? Y ahí es, porque son artistas de pensamiento nómada, entonces siempre están buscando, recolectando, ¿no? Recolectando, buscando, viajando, mirando. Cosas que me llaman mucho la atención es cómo coexisten en este museo y en esta curatoría lo artificial con lo natural, ¿no es cierto? Tenemos iluminaciones artificiales, obras que se activan con flash, tenemos pantallas que emiten luz, tenemos la Wikipedia regalándole, ¿no es cierto?, a Christian Pink un foco artificial que hace emerger, digamos, la riqueza de su pintura. Entonces te quería preguntar un poco como que también tiene mucho que ver con la anomalía, ¿no es cierto? Lo que el mismo 3 y Atlas, ¿es natural o es artificial? ¿Qué significa ser artificial, ¿no es cierto? Estamos en una era en que lo artificial está siendo cuestionado porque nos devuelve una imagen incómoda a nosotros como creadores y creadores. Entonces, ¿qué reflexión tienes con respecto a lo natural y lo artificial? Estas obras ingresan al sistema Sol que ya Naufo en su video, si el Sol y ahora empiezan a orbitar. A orbitar en este museo temporal, a orbitar y se empiezan a acomodar y por eso juegan entre lo artificial y lo natural. La mesa es artificial, los focos artificial, tiene que ver, no es una escenografía, porque la intervención de Wikipedia es otra obra más, es una obra
Y la anomalía de esa obra es que todas las obras, las pinturas de Wikipedia dialogan y se conectan con las obras que están, digamos, entre comillas, habilitadas porque tienen marco, porque tienen firma, ¿no? Entonces están, digamos, habilitadas, ¿no? Y eso lo hace que se estremezcan entre el mural de la wiki y la obra, provocan un temblor. De hecho, la condición del museo, de la sala de exposiciones de impuestos también es fugaz, es temporaria. Dura lo que dura la pintura de la wiki, dura lo que dura la exposición y después esto vuelve a ser una sala de exposición. En ese sentido, yo interpreto ese temblor, ese estremecimiento como un anticipo, claro, con ciertos otros. José Esteban Muñoz dice que lo queer, por ejemplo, lo que define lo queer es que todavía no es. Acá pasa algo también, que hay cosas que se adelantan, hay cosas que se adelantan a su tiempo, hay cosas que se adelantan a ser comprendidas. Y me parece muy bonito lo que tú contabas con respecto al no saber. Entonces, hay veces en que uno tiene que asumir que no sabe, ¿no es cierto? O sea, que no sé, o es muy pronto para saber. Entonces, la cuestión temporal del museo también tiene atravesado eso, ¿no es cierto? Hay tiempos en que sabemos y hay tiempos en que todavía no sabemos. Exacto. Y acá me parece que lo bonito de este museo es que en este museo coexisten saberes, ¿no es cierto? Saberes académicos, saberes indígenas, saberes disciplinarios, con no saberes. Y eso me parece muy revolucionario, como rescatar la ignorancia como un estado previo al saber. ¿Qué pensáis de eso? No, me parece muy pertinente tu acotación. Cuando la gente viaja, por ejemplo, la sorpresa de abrir una pieza en un hotel, ya cuando conoce el baño, conoce las cortinas, conoce la funda, conoce todo, porque lo vio todo por internet, ¿no? Entonces la experiencia de la sorpresa ya no está. Y eso lo queríamos provocar acá en el póster, que el espectador se sorprendiera de alguna forma de habitar un mundo que es reconocible y que es natural y también una ficción. Sí. ¿No? Sí, a mí me parece que hay una cosa muy bella en este museo temporal que es permeable a los desastres del mundo, digamos, no está fuera de los desastres políticos, naturales, ¿no es cierto?, sociales que están atañendo a nuestro mundo. Y en ese sentido la Wikipedia y con tu curatoría también nos pone en una especie de vértigo, porque hay unas llamas, ¿no es cierto?, este museo se empieza a quemar y pareciera ser que el sistema para contrarrestar ese fuego del agua, ¿no es cierto?, está en el otro extremo de la sala. Entonces como había una especie como de imposibilidad de detener este desastre. Y a mí me parece que siendo el museo, ¿no es cierto?, las salas de exposición, estos lugares seguros, donde uno va a contemplar, a reflexionar, ¿no es cierto?, lo interesante acá es que no queda exento de desastre, ¿no es cierto? Y este mundo está en un mundo desastroso, ¿no? Un mundo que se está cayendo a pedazos. ¿Tú creí? Tengo la impresión de que hay algo que está como, no está tan bien, digamos. Entonces me gusta que el museo de usted, el museo temporal, digamos, resuene con eso, se haga cargo de eso y no esté como en una burbuja, ¿no es cierto?, como generando un interior protegido de su realidad exterior. En eso comparto la reflexión con respecto al sistema, digamos, como está. Pero lo bueno de esta obra es que no son frontales a esa denuncia, a esa problemática. No son frontales porque como están en un viaje, es decir, fueron concebidas, pensando en el artista, en otro tiempo, digamos, en un viaje. Probablemente esta obra viajen, como pasa con la obra de Segovia, ¿no?, artista mexicano, viaje, y probablemente esa pintura, o Lemebel, Fernanda Laguna, Paola Inguita, siguen viajando, y ese mundo que me acabas de narrar queda atrás. Es decir, queda atrás, y pensar que estas obras van a seguir viajando y que ese mundo caótico va a quedar atrás. Yo creo que eso es lo que más me alegra del arte y la literatura, ¿no? Que esas obras, o esa gran literatura, ese gran poema, esa gran pintura, va a seguir un viaje, y todo ese caos, y toda esa sociedad, y todo eso
va a quedar atrás y no va a tener ninguna importancia.